vamos a darle otro enfoque, ya las sanciones y comparando el caso. Yo la semana pasada ya lo mencionaba bastante, ¿no? Algunos de mis colegas, de repente por desconocimiento o de repente simplemente no lo tomaron en cuenta, pero yo ya mencionaba la tragedia del Golfo de México hace 12 años, ¿no? Y el doctor Luis de Stefano Beltrán, que es biólogo molecular de plantas, ¿no?, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ha aprovechado las redes sociales para recordarlo aún más, pero no solamente para lamentarnos, sino para saber cómo actuó el gobierno de Estados Unidos contra la empresa British Petroleum. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. British Petroleum, Golfo de México, año 2010. Una de las medidas que adoptó el gobierno norteamericano fue prohibir temporalmente a British Petroleum recibir nuevos contratos. Coméntenos, por favor, un poco más para recordar. Es importante recordar que este ha sido el peor derrame de petróleo de la historia, ¿no? Y si podemos hacer un paralelo también sobre las cantidades, ¿no? Acá hablamos de 6.000 barriles, ¿verdad? ¿Cuánto fue en el Golfo de México? Bueno, fueron aproximadamente 5 millones de barriles. Yo creo que el paralelo en cuanto a los daños son bastante difíciles de empatar, pero lo que sí llama la atención es cómo actuó el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, una de sus primeras decisiones fue a través de la Environmental Protection Agency anunciar que British Petroleum quedaba prohibida de realizar contratos por un tiempo no especificado con el gobierno federal. La segunda medida fue el pago de más o menos 4.500 millones de dólares por una serie de multas. Ahora, en la literatura, en las páginas web que he leído, no especifican. También hay un poco de dificultad yo hablo inglés perfectamente, pero en Estados Unidos las palabras fines, charges, sea cargos, multas, a veces pueden confundir un poco, pero la cosa es que British Petroleum tuvo que pagar 4.500 millones de dólares, pero eso no fue todo, ojo, ¿ya? Después tuvo que cargar con todo el proceso de limpieza, que hasta el año 2018 más o menos llegó a costarle a la compañía el equivalente de 65.000 millones de dólares. El gobierno de los Estados Unidos cargó a la compañía la limpieza, porque por ley federal hay algunas agencias del gobierno que tienen como función también contribuir a la limpieza. Entonces, pero la cuenta, como se dice, la pagó British Petroleum. Claro que sí. Ya. Ahora, y finalmente, bueno, dos medidas más. Una medida es que debido a que en este caso hubo muertos, ¿no? Hubo como 11 personas que fallecieron. Esto llegó a la corte, British Petroleum se declaró culpable. Eso lo vamos a separar porque en este caso no ha habido víctimas, pero lo que sí me llamó la atención es que British Petroleum fue acusado de felony, o sea, un delito menor que un delito penal. ¿Pero por qué? Por mentirle al Congreso, a una comisión investigadora del Congreso. En los Estados Unidos, cuando uno es citado por el Congreso, tiene que jurar decir la verdad. Y si se descubre que la empresa o la persona ha mentido, pues hay problemas. Sin duda, y las sanciones son más drásticas, entiendo. Ahora, para hacer un paralelo también, doctor, entonces acá estamos hablando de un juicio. Ya no estamos hablando solamente de un tema administrativo menor. Así es. La parte administrativa generó más o menos los 4.500 millones de dólares. Lo inicial, digamos. Lo inicial. Ya. ¿No? La multa inicial. Pero luego, ya más o menos 4 años después, en una corte federal, se acordó y se decidió
que British Petroleum era culpable del evento. Correcto. Y tuvo que pagar 20.800 millones de dólares en multa. Más. Entonces estamos hablando ahí nomás, entre todos, estamos hablando prácticamente de como 90 billones de dólares. Más o menos. Así es. Así es. Es algo entonces, que la pida cualquier empresa. Ahora, lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos es usar parte de la multa para establecer un fondo que permitiría monitorear al estado de Luisiana, a la parte científica federal del estado de Luisiana, el comportamiento de las especies en los próximos años. En los próximos años, claro. Bueno, hasta ahora, el día de hoy, si año 2022, sigue habiendo contaminación, ¿no? Así es. Esto, en el caso de cualquier derrame, por más pequeño que sea, estamos viendo a un horizonte de efectos como para que todo vuelva a la normalidad entre 10 a 15 años. ¿Ya? La limpieza, en nuestro caso, no va a tomar los 4 años la limpieza de la costa demoró 4 años. Pero la limpieza total, ¿no? Duró un poco más y llegó a los 65.000 millones de dólares. Correcto. Ahora, en este caso, y ya esta es una opinión personal, creo que toda la cuenta, todo lo que se gaste en el proceso de limpieza, tiene que ser pagado por Repsol. Eso para comenzar. Claro. Si la empresa contrata a una empresa de limpieza internacional, ellos tienen que pagar. Lógico. Si el gobierno peruano colabora en algo en la limpieza, pues tiene que pagar. Todo lo que tenga que ver con limpieza, en mi opinión, Repsol tiene que pagar. Usted dice esto por algunas posturas que se vieron, sobre todo en las redes sociales, incluso líderes de opinión que dijeron, oye, pero el Estado tiene que actuar rápido. Bueno, las decisiones son, la primero que había que hacer era detener la mancha, ¿no? En todo caso lo asumes y después le pasa la factura. Así es. Ahora, yo tengo entendido que el Ministerio del Ambiente y a través de la OEFA, pues debe haber adquirido experiencia suficiente con los derrames de Petroperú, para establecer protocolos de cómo actuar en este tipo de casos. ¿Ya? No sé si los tenga, yo ignoro, pero considero que debería tenerlos, ¿no? Una semana y 2 días después, usted lo ve desde lejos, entiendo. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha pasado? Estamos hablando obviamente de mucho menos petróleo, pero de un impacto terrible. El exministro Pulgar Vidal, exministro del Ambiente, dice que es el peor daño ambiental en la historia del país, del Perú. No, y no exagera, es el peor. Y realmente esto va a tomar años para que los consumidores y los pescadores, por ejemplo, estén seguros de que los pescados que logren obtener del mar y llevarlos para los consumidores no tengan ninguna contaminación, ni siquiera en micropartículas, ¿no? de petróleo. Ahora, la flora y fauna de esta zona ha sido tremendamente afectada. Los medios, por supuesto, se concentran en lo macro, ¿no? En las aves, correcto, en los lobos marinos, etcétera, pero hay decenas de especies de poliquetos, de crustáceos, de moluscos y de microfauna y microflora, productores primarios que también han sido afectados. Ese es un punto importante, doctor, si me permite, como biólogo ya. Entonces, el impacto no solamente es en la zona. Uno diría, no, pero entonces ya, vamos a ver la mancha, ¿no? Ese es el impacto ahí. No es así, es todo el ecosistema y ¿cuánto más? Bueno, así es. Está el efecto en la playa, ¿ya? Eso está es claro. Eso es lo que percibimos. Vemos, y mar adentro. Pero también está la parte del petróleo que se hunde. El fondo marino. En el fondo marino y que comienza a esparcerse
hacia el norte, Que no, eso no se ve. Por la corriente de Humboldt. ¿Ya? Eso no Entonces, se ve, doctor. Eso no se ve. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por supuesto. Entonces, otra cosa que yo que pienso, ya hablo también a título personal, que tiene que el gobierno peruano asegurarse, es que los pescadores artesanales sean compensados por su cese de lucro durante todo el tiempo que ellos no puedan volver a trabajar y a ganar lo que ganaban en promedio todos los días. Correcto. Eso es lo que ahí hay que empadronarlos, saber quién o quiénes son los que realizaban esta actividad en la zona. Doctor, para ir finalizando y haciendo el paralelo también con el Golfo de México, y usted seguramente a través de las redes sociales o medios peruanos está viendo estas iniciativas de muy buena fe, ¿no? De activistas, de ciudadanos, ir a limpiar. Es indignante ver a muchachos con bolsas o con recogedores domésticos de basura, o la iniciativa que se trata de masificar con respecto al cabello, por ejemplo. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué sensación le genera? Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. En las redes sociales ya se ha hablado de esto y no va a funcionar. ¿Cómo fue en el Golfo de México? ¿Se actuó a la primera hora? ¿Esto demoró? Hubo como esta... no sé si usted pudo escuchar o ver las declaraciones del presidente Repsol en nuestro país, que hablaba de un error de percepción. La última vez que escuchamos eso fue un ministro del Interior que tuvo que renunciar hace unos años. Así es, así es. Bueno, realmente la estrategia de comunicación de Repsol deja mucho que desear. Al principio indicaron que habían sido, creo que, unos cuantos barriles, no recuerdo el número, y después tuvieron que aceptar que pues había más de 6.000 barriles, ¿no? La compañía debe tener mucho cuidado y actuar con transparencia, con total transparencia, en este caso, porque todo puede ser usado en una corte, ¿no? Claro, claro que sí. Otra cosa que me faltó mencionar es que en los Estados Unidos, British Petroleum tuvo que aceptar que el gobierno federal monitoreara de manera directa las prácticas éticas y las prácticas de limpieza de la compañía. O sea, como que fueron intervenidas en esos dos aspectos. Claro, claro que ¿no? sí. Bueno, Ahora, el que no cumplió el contrato, porque ellos obviamente hay una serie de cláusulas, hay una serie de compromisos administrativos que no se cumplieron, está clarísimo. Nos gana un poco el tiempo, doctor, pero quería volver al punto de cómo se actuó. Se actuó en Golfo de México, se actuó a la primera hora, conociendo ya el impacto, o también es como acá, que no todavía vamos a determinar. Bueno, en los primeros minutos, es que allá hubo muertos. Hubo el incendio de una plataforma. ¿No? ¿Verdad? Claro que sí. Claro, que inclusive se ve esto en una película. Claro que sí, ¿no? claro. De hace algunos años. Entonces, pero la remediación, digamos, ¿actuó rápido? Por supuesto que actuó rápido, dadas las circunstancias. Lo primero, por ejemplo, que tuvo que hacerse fue rescatar al personal de la plataforma. Claro, eso fue lo primero que tuvo que hacerse. Claro que y apagar el incendio. Claro que sí. ¿no? A veces, lamentablemente, tiene que haber una muerte para que se actúe rápido. Esto no lo tenemos ahora. A veces tiene que haber una muerte, lamentablemente, para que se actúe rápido, ¿no? Pero la muerte es, hay que decirlo, del mar, ¿no? Lamentablemente, y es tan importante como una muerte humana. Doctor, entonces, esta iniciativa del cabello no va a servir de nada. No es nada. No da para nada. Claro, hay buena intención. Hay buena intención, pero no es suficiente. Yo quisiera hacer un llamado que el proceso de limpieza tiene que ser dejado a los expertos. A los expertos, a las empresas. En los Estados Unidos, un trabajador que haga la limpieza tiene que ser entrenado no sé cuántas horas. No puede ser improvisado. Entonces, las personas que están actuando de manera voluntaria, ayudando, pueden haber consecuencias para la salud después y después no van a poder reclamar, ¿no? Claro, entonces, claro mejor que sí. Que se abstengan. Que se abstengan mejor, ¿no? Que ni se acerquen a esa zona porque también corren el riesgo de contaminarse, ¿verdad? Así es. Ahora, suponemos que el contrato estipula, o mejor dicho, la empresa tendría que haber entre los permisos que
tardan años en obtenerse, ¿no? Yo contrato a esta empresa, de ocurrir algún derrame, esta empresa se dedica a remediar. Asumo que debería ser así, ¿no? Ya la empresa de limpieza ya debería estar en camino, ¿no? Claro. Ya debería estar en camino. El presidente de la compañía, una de las primeras cosas que ha debido hacer es levantar el teléfono. Claro, por más que sea así sean 100 barriles, ¿no? Y me gustaría que, por favor, terminar con una reflexión. Me hizo mucho ruido lo que acaba de decir, no sé si usted lo escuchó, Alex Hugh, velerista. Y él dice, nosotros la verdad ya estamos acostumbrados a ver esta especie de aro de petróleo en los alrededores de una plataforma, ¿no? Es decir, siempre hay una contaminación de todas maneras. Sí, bueno, yo no soy experto en cómo hacer estas cosas, pero creo que, claro, en desembarco, pero creo que debería hacerse con estándares internacionales, ¿no? Correcto. Debería tener los mismos estándares de descargue de petróleo que lo que hay en Europa, en Estados Unidos, etcétera. No tenemos por qué ser menos. Correcto. Y eso engloba la conversación que hemos tenido y le da más sentido, doctor, a lo que usted ha señalado a través de su cuenta de Twitter. Aquellos que lo quieran seguir es @LuisDeStefano. Muchas gracias, doctor, muy amable. Ok, muchas gracias. Gracias, hasta luego. 7 de la mañana con 13 minutos. Tenemos que hacer una pausa.